Bendiga, estamos ahora en la pasión por la palabra. Esta serie que quedamos en que íbamos a continuar, aquí estamos en Éxodos. ¿Qué es el Éxodo? Es el segundo libro de la Biblia, el Éxodo del latín, Exodus, del griego Exodos, que significa salida, pero para más claridad, para que todos puedan ver exactamente por aquí, lo tengo como se escribe. Es así, Éxodo, Exodus en latín y en griego E-O-O-O-C-O, Éxodos. En la Biblia hebrea, que no es una Biblia sino un canon, nosotros llamamos Biblia porque es el conjunto de 66 libros, ellos lo llaman el canon. Este libro no se llama Éxodo, su nombre es los nombres. ¿De dónde salió? No, los nombres. Los hebreos, el pueblo israelí, le coloca siempre a los nombres de los libros de su canon, de la Tanaj, siempre le colocan los nombres de las primeras palabras que salen del primer capítulo, primer versículo de la Biblia. Ejemplo, el Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos que el Génesis era, significaba en el principio, Berechit. Y ahora vemos el Éxodo, que significa los nombres. El Éxodo al principio también dice los nombres. Entonces vemos que en Éxodos 1, vamos a leer Éxodos 1. Éxodos 1 lo tenemos por acá rápidamente. Éxodo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel. Estos son los nombres. Por tanto, el libro Éxodo se llama los nombres, Shemot. Y en hebreo es algo así. ¿Podemos verlo claramente? Ok. Vamos a pasar entonces al segundo punto, para que tomen nota. El segundo punto. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Definitivamente, el libro de Éxodo fue escrito por Moisés. ¿Qué nos dice? Vamos a leer Marcos 12:26. Marcos 12:26 dice, pero respecto que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Entonces, ¿quién se lo dice? Jesús. ¿Qué dice Jesús? Jesús claramente nos dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿El libro de quién? De Moisés. Entonces, capítulo cerrado, Jesús lo dijo y así será. Escribió Moisés su libro. Yo escribo un libro y es mi libro. Entonces Jesús dijo, ¿no habéis oído? ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Como Dios le habló en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a tomar la tipología del Éxodo. ¿Qué es tipología? Me imagino que ahora muchos se estarán preguntando, ¿ahora qué es tipología? Es la ciencia que estudia los tipos o clases. La tipología ordena para hacer pronóstico. No es un símbolo, Es la tipología ordena para hacer un pronóstico. Ok, pero vamos a introducirnos en la tipología bíblica. Hebreos 9:23. Vamos a leer que dice Hebreos 9:23. En mi Biblia, yo tengo una Biblia traducida, una Biblia textual de Regreso a la Fuente, traducción contextual de lo que Dios dice en hebreo, arameo y griego, ahora en español. Esta es mi Biblia, pero también tengo otra Biblia aquí en el teléfono, que es la que normalmente usamos. Entonces vamos a leerlo primero en la Biblia textual, que dice así. Hebreos 9:23. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. Pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. Entonces, hubo un mejor sacrificio, lo vimos, que fue el sacrificio de Jesús, pero era necesario, ¿para qué? Para que fuera una representación. Representación, vamos a buscar ahora Hebreos en otra Biblia, Hebreos 9:23, en otra versión, Hebreos 9:23 en otra versión, y dice la palabra del Señor: fue pues necesario que las figuras, figurativo, de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esta. ¿Qué nos hizo Dios? Dios bajó las cosas celestiales a lo terrenal para darnos una idea, para darnos una tipología, un tipo. Estaba ordenando las cosas aquí para darnos una idea de cómo eran las cosas celestiales. No es un símbolo, el símbolo representa algo. La bandera es el símbolo que representa a tu país. Así mismo, así no es la tipología. Vamos a seguir hablando de qué es la tipología bíblica. Entonces dijimos que fue necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas, no se bajaron las cosas celestiales, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Por qué hay un ejemplo de por qué el Antiguo Testamento, siendo el más grande, nos lleva y nos prepara para lo espiritual en cosas terrenales? Todo aquello fue terrenal para prepararnos viendo lo espiritual, como dice Colosenses 2:16. Vamos a Colosenses 2:16. Colosenses 2:16, en la Biblia que todos usamos, Colosenses 2:16 dice, Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, aquí tengo mi mano. Todos pueden ver mi mano, ¿verdad? Bueno, esta es mi mano. Voy a buscar, aquí está la sombra de mi mano. No es mi mano, es la sombra de mi mano. Pero ella representa o apunta a lo que está representando. La sombra apunta de que hay una mano allí. Asimismo, es la tipología. La sombra de lo que vemos, como fue todo el Éxodo. El Éxodo fue una figurativa de las cosas. Entonces fue la sombra a lo que apunta. ¿Qué es lo que apunta? Dios. ¿Qué es lo que habla el tabernáculo y todo eso? Debes purificarte para llegar a Dios. Entonces necesitábamos un libertador, por supuesto, pero ya vamos para allá. Entonces vamos, en que el Nuevo Testamento es mucho más grande, el Antiguo Testamento es mucho más grande, para prepararnos para interpretar a Jesús, el Cristo glorificado. Ahí está claramente Colosenses 2:16. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Entonces vimos que es la sombra de lo que apunta. Fíjense cómo nos habla otra tipología en el Génesis, Adán, en su carácter representativo y su relación para con la raza humana. Era un tipo de Cristo, ¿saben? Sí, era un tipo de Cristo. Vámonos a Romanos 5:14. Romanos 5:14 nos va a aclarar eso de que Adán era un tipo de Cristo. Para muchos no es extraño, pero para otros sí. Adán pecó, Cristo nunca pecó, pero no es exactamente, sino que era un tipo, una forma representativa. Romanos 5:14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo dice la palabra. Entonces, tenemos otra figurativa aquí, otra tipología. El arco iris es el símbolo de la
pactadas misericordias y fidelidades de Dios. El símbolo, Dios hizo un pacto. ¿Recuerdan? Noé en el arca. Génesis 9:13. Y Apocalipsis 4:3 nos revela claramente de que en Él siempre mira, ve el arco iris, porque en su trono hay un arco iris. El pan y el vino del sacramento del Señor son símbolos de la sangre, pero también son un tipo. Eso lo podemos ver en Marcos 14, 22, 24. No lo vamos a buscar porque ya todos sabemos que Jesús dijo, esta es mi sangre, comed mi carne, este es el pan figurativo y esta es mi sangre figurativa. Esto lo vamos a hacer continuamente porque lo tienen que hacer porque esto lo haré cuando yo regrese. No lo puedo hacer más con ustedes. Cuando regrese volveremos a comer juntos. Esto lo van a hacer para mantenerse en comunión conmigo. Éxodo pretende exponer a Dios como una deidad que actúa a favor de un pueblo que es beneficiado, por supuesto, como consecuencia de un pacto que esa deidad ha hecho con él a través de sus patriarcas. ¿Cuál pacto? Vámonos a Génesis 17. Génesis 17, esto ya yo creo que lo han visto si ya estudiaron completamente el libro de Génesis. Es bellísimo, ¿verdad? No quiero comentarios ahora, pero de verdad que Génesis es embriagador. Génesis 17, vamos a leer desde el primer capítulo hasta el 9. Era Abraham de 99 años cuando Yahvé se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se echó de bruces, y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Pueblos. Te haré fecundo en gran manera. Haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en tus generaciones, como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, de tus peregrinaciones de toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Eso relata la vida de Moisés en 3 etapas. Los primeros 40 años de su vida, como príncipe en la casa de Faraón, por supuesto, era el hijo de la hija de Faraón. Fue criado como un príncipe. No podemos menospreciar la cultura egipcia. La cultura egipcia, hay cuadros todavía de que ellos pintaban y la pintura aún se mantiene con un brillo. Ellos eran muy inteligentes, estudiaban mucho, eran muy sabios. Vamos a ver más adelante la sabiduría que ellos tenían. Cuando en el Éxodo se manifiesta la sabiduría de Dios y ellos usan, Faraón llama a sus sabios y trata de imitar la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios se come la sabiduría del hombre. Es nada para él. Los próximos 40 años los pasó Moisés huyendo de los que pretendían su muerte. Los últimos 40 años en el desierto, cargando con un pueblo querelloso y bueno, se quejaba. Un pueblo que tuvo que Dios desaparecer en el desierto y fueron solo 2 los que entraron a la tierra prometida.
En los capítulos 1 y 2 tenemos sus primeros 40 años, viviendo en esplendidez como hijo de la hija de un faraón. Hasta ahora han pasado 400 años. Cuando comenzamos a leer el Éxodo, del Génesis al Éxodo, han pasado ya 400 años. Que José lleva a su familia a Egipto, en tierra de Gosén. Los coloca allí a vivir y tomaron posesión de ella. Y fructificaron y se multiplicaron. Aquí vemos cómo la promesa del pacto de Dios con su pueblo, en Génesis, en la bendición de Dios, se dio. Pero la orden no había sido obedecida. Vamos a leer Génesis 1:28, porque él dio una bendición. Luego se la volvió a dar a Abraham, le dijo, yo voy a multiplicarte, a fructificarte. Pero aquí en Génesis 1:28 ha dado una bendición y una orden. Inmediatamente que vino la bendición, vino la orden. Luego Elohim los bendijo y les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueva sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda la hierba que produce semilla, que esté en la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento. Yo los voy a bendecir, yo les voy a dar alimento, yo los voy a fructificar, yo los voy a multiplicar, pero ¡hey! Escucha mi orden. Llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre todo ser vivo que se mueva sobre la tierra. Estaban en Gosén, era una tierra de provisión emergente por aquello de los 7 años de sequía que hubo, de hambruna, que José rescató, era emergente. El pueblo de Israel se quedó allí. El pueblo de Israel lleva consigo, lleva dentro de sí una bendición enorme. Toda la tierra debe ser llena de la gloria de Dios. Pero ellos se acomodaron y no se extendieron por toda la tierra como fue ordenado. Y llevaron a Jehová dentro de ellos. Hicieron un pueblo con sus costumbres bien cerrados. Eso estuvo bien porque se mantuvo una cultura bien, era muy necesaria porque en Israel aún se circuncidan, aún vemos cómo guardan el día de reposo, guardan los diezmos y todas esas series de fiestas que hacen los judíos. ¿Por qué? Porque se volvió un pueblo que guardó su tradición. Entonces, vemos que no se juzgaron y estaban a punto de desaparecerlos. ¿Por qué? Porque había sobre ellos una mano muy dura, que era la mano de Faraón. Entonces, ¿qué vamos a conseguir después de ver estos 400 años con un pueblo acomodado? Ya bueno, estoy esclavizado, pero ya ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros? Desde un lugar que hemos tenido que ir por una emergencia, hemos salido por una emergencia, hasta una decisión que hemos tomado emergentemente, esto va a ser provisional, y ahí nos hemos acomodado y aún estamos allí. Cada uno de nosotros fuimos creados y todos nos descarriamos del propósito de Dios. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 53:6. Isaías nos habla claramente porque aquí nos refleja, saben que en Isaías 53 se hace una referencia directa a Jesús. Esto fue una profecía para Jesús. Vamos a leer el 53, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí se hace referencia, todos sabemos, a Jesús.
Vamos a leer claramente ahora qué nos dice Romanos 3:12. Romanos 3:12. Aquí vamos a ver quiénes leen la palabra y quiénes no, porque tenemos que saber buscar rápidamente, porque el tiempo apremia. Romanos 3:12. Romanos 3:12 lo tenemos aquí. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 6:16 y 17. ¿Qué dice Romanos 6:16 y 17? Nos dice, ¿acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervo para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Entonces, si vemos que fuimos esclavos, que si nos descarriamos, ¿quién? Todos. No vamos a criticar al pueblo de Israel ahora. Resulta que todos nos descarriamos. Fuimos esclavos, nos acomodamos en lo que mejor creíamos, en lo que estábamos viviendo y creíamos que era lo mejor. Esa era nuestra posición antes de Cristo. Por eso hay una relación con el éxodo. Necesitamos un éxodo. Todos necesitamos una salida, un éxodo en nuestras vidas. Y necesitamos también de un Moisés. Para eso tenemos a Jesús. Pero vamos con lo de la tipología, porque ahí tenemos un tipo y una persona. La tipología. Entonces vemos que como tipo, en tipología tenemos a Moisés, que es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que libertó, el que Dios usó para libertar un pueblo de esclavitud, que ustedes saben, con poder y con sangre. Mucha similitud entre el Jesús que conocemos, que para libertarnos a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, tuvo que usar poder y sangre. Entonces, en el primer capítulo que vemos, la esclavitud y un genocidio. ¿Saben qué es un genocidio? Un genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos, ya sea para destruir un pueblo, con la intención de destruir un pueblo total o parcialmente, o un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Estos actos comprenden la matanza y la lesión grave a la integridad física o mental. Pues aquí vemos a un pueblo, a Israel, en medio viviendo un genocidio. Pero ellos no lo hicieron, a ellos se lo estaban haciendo. Es más, Moisés nace en medio de ese genocidio. En el nacimiento de Moisés, que también es un tipo de Jesús, un nacimiento tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando era pequeño, también lo querían matar. Bueno, a Moisés también. Había una orden de Faraón que todos los niños que tuvieran nación hebrea fueran matados, echados al agua. Sí, Moisés fue echado al agua, pero su mamá lo cubrió. Dios lo protegió. Entonces buscaban la muerte de Moisés en Egipto. Egipto comete genocidio contra Israel. No solamente buscaba la muerte de Moisés, buscaba la muerte de los niños. ¿Por qué? Porque el faraón representa un tipo de diablo, otra tipología. El faraón pide que maten a los niños varones, porque sabe que hay una profecía que a los 400 años, Dios los iba a libertar. Porque Dios ya le había hablado a Abraham de que sí, ciertamente iba a ser oprimido el pueblo, pero que
lo iban a libertar, iba a venir el libertador a los 400 años. Y el diablo sabía eso. Puso en el corazón de Faraón que eliminara a los niños. Dios llama a Moisés. En el mismo capítulo 1, continuamos con el 1, el 2, los primeros capítulos. Vámonos por los primeros, la segunda cuarentena de Moisés. Dios llama a Moisés y entre sus llamados le habla de su mano. Voy a enfocarme en la mano y la importancia que tiene. Les digo esto porque Moisés es un libro precioso, pero dice la palabra de Dios que yo lo saqué, Jehová Dios sacó a Israel con brazo fuerte y extendido. Cuando pasa esto en Éxodo 4, vamos a leer Éxodo 4, llama mucho mi atención. ¿Por qué? Porque el Éxodo es la vida misma de un patriarca nuestro, de Moisés, un libertador. De hecho, el cuerpo de Moisés desapareció y el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Y con el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dijo: el Señor te reprenda, no puedes llevarte el cuerpo. Y por supuesto el cuerpo de Moisés desapareció. Si no, imagínate, fuera el Dios, ya ni siquiera existiera Dios como primera persona, sino Moisés. Vemos entonces en Éxodo 4. Pero Moisés respondió y dijo: y que si no me creen, este es en el llamado de Moisés. Si no atienden mi voz, si no me dicen: Yahvé, no se te ha aparecido. Entonces Yahvé le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Al verla, Moisés huyó. Tremenda experiencia vivió Moisés. No huyó de la soberanía del rey con quien él hablaba. Huyó de una serpiente. Cuando estamos en la presencia del Señor, que vamos a orar, que estamos a solas, nos embarga un temor. Es un temor reverente, pero nos embarga un temor. Imagínate que cuando Moisés hablaba con Dios, el monte temblaba y los demás temblaban. Y le decían: no, Moisés, nosotros vamos a creer todo lo que tú nos digas, pero ve y habla tú con Dios, porque su voz era como truenos, centellaba, el monte temblaba, los animales morían los que se acercaban, eran asateados, pasaba una lanza a través de ellos. Era terrible y él no estaba asustado. Moisés no se atemorizó tanto de Jehová. Estaba hablando como cuando él le dijo, vio esa serpiente que representaba. Vamos allá. Lo que realmente debes hacer es dejar todo en mis manos. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Cuando le dice que tienes en tus manos, arrójala al piso. Lo que le está diciendo es, ya no te defiendas tú, yo voy a defenderte. Arroja lo que tienes en tu mano. ¿Recuerdan que Moisés mató a un hombre? Suelta tu forma de defenderte. Y luego le dijo, extiende ahora tu mano y atrápala por la cola. Lo primero, extiende. Luego agarra. La vara, cuando él extendió y la agarró, la vara dejó su forma de culebra, dejó su forma de serpiente y ya no era una serpiente, ya era un báculo. Vamos a estudiar esto de la vara y del báculo más adelante, porque si vemos en el hebreo, la palabra vara es machat, vara. Para machat es báculo. Y la vara que tenía Moisés no era un machat,
era un shebat, que se emplea como arma, la usaban los pastores, un báculo que sirve de apoyo. Entonces Dios le cambió la shebat, una vara para defenderse, un palo, una vara para defenderse, la shebat, por una matchat, M-A-T-T-C-H, un báculo que sirve de apoyo. Por ejemplo, yo tengo aquí, esto lo voy a usar como vara. Yo lo presento, lo tengo en mi mano, con esto yo me defiendo. Esta es mi arma con que yo me defiendo, ¿verdad? Dios le cambió la vara una vez que fue lanzada en el piso, le cambió esa vara por un báculo, algo donde él podía apoyarse, le servía de apoyo. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 14:26. Vamos todos a Proverbios 14:26. Ok. Vamos a Proverbios 14:26. Proverbio viene después de los Salmos. Vamos a leer la palabra. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Yahvé hay fuerte confianza, que servirá de refugio a los hijos. Fuerte confianza. Al decirle Dios a Moisés, extiende tu mano, alcanza tu confianza en mí, confía en Jehová. Proverbios 3:5, fíjense lo que dice Proverbios 3:5. Vamos a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice: confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿En qué se estaba apoyando Moisés? En su shebat, en su arma. ¿Y el que le dijo Dios? Apóyate en Match. Apóyate en una vara. Apóyate en mí. Confía en mí con todo tu corazón. Proverbios 3:5. Confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No es con tus fuerzas, es con mi espíritu, dice Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Éxodo, vamos a seguir leyendo Éxodo 4:6 y lo que continúa diciendo. Éxodo 4:6 nos habla de la mano. De la mano. Es que vamos a hacer ese énfasis porque así fue que sacó Dios al pueblo de Israel, con brazo fuerte, con mano fuerte y extendido. Y esa mano ya no eran las manos de Moisés. Fueron las manos de Moisés, aparentemente, pero ya no eran las manos de Moisés. En este encuentro entre Moisés y Dios, cambia su mano. Vamos a estudiar. Éxodo 4, del 6 al 7, ¿qué dice? Bueno, vamos a leer del 4 hasta el 7. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma. Esto es para que crean que Yahvé, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, se te ha aparecido. Y otra vez se le dijo a Yahvé, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Leprosa como la nieve. Mete ahora tu mano en tu seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Jehová le dice, mete tu mano en el seno. El término seno, que se usa simbólicamente, es de un gran afecto. Es de gran afecto. Seno, ven a mi seno, ven a mi afecto, a mi gran afecto. Que él le dice, mete tu mano en tus afectos, en tus sentimientos. ¿Ves cómo están?
leprosos. Leprosos. Pero es que ya la mano ya había pasado por la orden de Jehová. Y el obedecer a Jehová transformó la mano de Moisés. Cuando le dijo, extiende tu mano, y él le extendió y tomó la vara y él lo hizo, ya esa mano no era la misma con que él ya había llegado allí. Esta mano era pura. Cuando él le dice, métela en tu seno, el seno vivo que representa el afecto, tus sentimientos. Y la sacó, vio que su mano estaba leprosa. Aquí Moisés tenía un problema de afecto, ya que por su afecto por los hebreos le había vuelto un asesino. Y Dios le dijo luego de haber logrado hablarle a su mano, Moisés obedientemente hace como Dios le indica. Al meterla en su seno, se contamina su mano. Al volver de la segunda orden, Dios le muestra a Moisés, primero, así está tu corazón. Pero si la confianza que está en tu mano la llevas hasta tu corazón, mira lo que va a pasar. Por ahí le habla a Jehová por segunda vez y le dice, mete tu mano en el seno. Segundo, Dios le dice, he dado poder a tus manos. Ahora yo he limpiado tu corazón. Ese mismo poder que Jesús nos da a todos, a todo aquel que cree en Él. Lamentándolo mucho, ahora hay muchas personas que no creen en Jesús. Ni siquiera creen en Jesús como el Mesías. Como el Mesías. Él es el Mesías. Él es Jesús, el Mesías. El ungido de Dios. Y fíjense que vamos a Marcos 16, 16. Para que entendamos qué es el creer en Jesús. Marcos 16, 16 nos habla claramente. Ahí no tenemos qué hacer. Me imagino que ese es el evento con nosotros y Dios. Dios y nosotros. Nosotros y Dios. No puede ser, la perdí. Es Marcos 16, 16. Ya lo voy a buscar. Es donde dice, y estas señales seguirán a los que me creen, en los que creen en mí, en mi nombre. Lo voy a buscar acá porque no lo tengo. Estas señales a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Comerán cosas mortíferas y nada les pasará. Entonces vamos a buscarlo, a ver dónde están las señales que siguen a los que creen en Jesús. A los que creen en Jesús. Estas señales nos seguirán. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ajá. Así es de bello el Señor. Así es de bello. No solamente le dio ese poder a Moisés, sino que hoy tú y yo, a través de Jesús, creyendo en Jesús, también tenemos el mismo poder que tuvo Moisés. Moisés, por orden divina, se debió enfrentar a Faraón. Faraón, él conocía perfectamente a Faraón. Él vivía en la casa de Faraón. Pero luego, por lo que pasó, se tuvo que ir a vivir. Vamos a hablar de los otros 40 años de Moisés. Tenemos que hacer un resumen del Éxodo y quiero llegar al punto donde nos mueve. Moisés nos mueve y nos despierta y nos motiva a ti y a mí a continuar el ministerio.
a continuar a llevar las señales, los prodigios, a cada pueblo y nación, porque todavía hay mucho pueblo esclavizado que tú y yo debemos sacar. ¿Qué necesitamos? La experiencia que Moisés tuvo con Dios. Necesitamos el limpiarnos las manos y el puro de corazón. Limpias manos y puro corazón. Porque si no, no podemos ver a Dios. Y si no vemos a Dios, simplemente no podemos. No hemos estado con Jehová. Y nos van a preguntar, ¿y tú has estado con Jehová? ¿Y tú has visto a Dios? Pero solo los de limpias manos y puro corazón pueden ver a Dios. Estamos en este caminar del Éxodo, haciendo énfasis en nuestras manos y en nuestro corazón, por donde Moisés pasó. Tuvo una victoria tremenda, hermosa. Y él, así como Moisés, a nosotros también tenemos un llamado para enfrentarnos a la serpiente antigua. Porque los faraones fueron considerados casi seres divinos. Durante las primeras dinastías eran identificados con el dios Horus. Quiere decir que Moisés sabía que se tenía que enfrentar a la mismísima serpiente antigua, representada en Faraón. Cuando Jehová le mostró la serpiente, Moisés salió corriendo. Fue espantado, asustado. ¿Por qué? Porque él ya sabía huir de la serpiente, porque Faraón lo buscaba y él estaba viviendo en tierra de Madián. Por esto, Madián significa contienda. Madián significa contienda. Él está viviendo en la tierra de Madián y estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Él estaba trabajando, pero ¿qué? Si Madián se traduce como contienda. Bueno, ese es otro tema que después me gustaría que lo investigaran, porque ahí hay un consejo donde Dios no lo había aconsejado y llega Jetro era su suegro, a poner un orden y decirle, no, Moisés, coloca líderes y todo eso. Pero resulta que él era sacerdote de Madián y Madián es contienda. Y allí viene todo aquello. Pero luego hablamos de eso, pero ahí le dejo ese abreboca. Vamos a investigar sobre eso. Es muy interesante, es muy hermoso. Para que nos aprendamos a guiarnos en todo tiempo de Dios. De Dios. Él es el mejor consejero. Entonces, él le mostró la serpiente. Él, espantado en su actitud, dijo, estoy horrorizado, tuvo mucho temor, salió corriendo. En ese momento, para Jehová, le dijo, nada es imposible. Él se sentía seguro porque estaba ya con Jehová. Y ya había tocado su corazón y ya le había cambiado la vara, y ya tenía el báculo, ya tenía confianza. Y tomó la serpiente por la cola. Jehová le dice, Jehová nos dice en Génesis, aplastarás la cabeza. Y a él le dice, tomara por la cola. Oye, quiere decir que la serpiente completa puede estar destruida en nuestras manos. Si entendemos, si lo entendemos, si entendemos a Dios, si entendemos lo que Dios nos trata de decir. La cola de una serpiente es el 20% de la longitud de su cuerpo y tiene hasta 400 vértebras. 400 vértebras. Vamos a ver qué dice Génesis 15:13. ¿Por qué? Porque antes de leer Génesis 15:13 quiero hacer un énfasis aquí. En las 400 vértebras de esa serpiente. La serpiente tiene 400 vértebras. ¿Cuántos años estuvo esclavizado
el pueblo de Egipto, hebreo en Egipto? 400 años. Y las 400 vértebras, ¿qué le dijo cuando le dijo tómala por la cola? Dios le explica a Moisés que con su mano, que toma la serpiente por la cola, él iba a quebrantar cada vértebra hasta sojuzgar su cabeza. La serpiente, cada una de las vértebras de la serpiente, de los 400 años que estuvo esclavizada. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de las 10 plagas que envió. Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 12:12. Dios ahí le explica a Moisés por qué él le dio las plagas. Resulta que en el pueblo Egipto había muchos dioses. Había muchos dioses. Dioses de diferentes tipos. Eso idolatraban, bueno, hasta las aguas que convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque idolatraban mucho. Dios tuvo que... Esa era una batalla. Esa era una batalla la que Jehová estaba tomando en ese momento. Pero era una batalla de Jehová contra los dioses de Faraón. Por eso le decía Dios a Moisés, todavía no, una vez más endureceré el corazón de Faraón para mostrar mi poder. Estaba quebrantando uno a uno los dioses. Génesis 12:12 dice, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y por último tomó venganza. Tomó venganza, porque mí es la venganza, dice el Señor, no venguéis vosotros mismos. El genocidio que había propiciado, que había ejecutado Faraón contra este pueblo, matando a los niños, Dios lo vengó. La última plaga fue que mató a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, de sus casas. Amados, este es el tiempo para que reconsideremos nuestra situación espiritual. Si creemos o no creemos realmente en Jesús. Porque si creen en Jesús, ya ni la cola te va a oprimir, porque la cola de la serpiente oprime, ella oprime. Es su forma de defenderse, oprime, aprieta muy fuerte. Tienes a la serpiente en tu completo control. Dios te ha dado su cabeza y te ha dado su cola. ¿Pero crees de verdad en Jesús? Dios les bendiga, les amo, pero no me voy a despedir sin antes orar. Para que el Dios de verdad, el Dios de la fe, mueva ahora tu corazón y te dé el poder para destruir dentro de ti cualquier duda que tengas de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús murió por ti, por tus pecados, por los míos, que se entregó, que resucitó, que está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, que Él es el Mesías, que Él es la promesa que nuestros antiguos padres hablaron en la palabra. Es Jesús, el dador de vida. Padre, en el nombre soberano de Jesús, te pido ahora que cada una de estas personas que oigan este mensaje, Señor, reciban de ti la fe, espíritu de fe, Señor, sobre ellos, y que el espíritu de confusión salga ahora por el poder de tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús. Toda fe falsa, toda falsa creencia,
es desarraigada ahora, llevada cautiva con mis pensamientos a la obediencia a Jesús, el cual es tu Hijo y por el cual recibimos la vida eterna. En el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.